Lo que vas a ver en estos momentos no es un listado, es más bien la continuación de uno de los videos favoritos del canal. 3 luchas con resultados terriblemente fatídicos. Con la diferencia ahora de que salimos del encordado, ya que las implicaciones de estos sucesos trascienden de la lona, llevando a los implicados de estos eventos a las más terribles consecuencias. Hoy, en Too Sweet Pro Wrestling, te traemos 3 sucesos con resultados terriblemente fatídicos. Vamos a ello. Mucho se ha hablado de este tema en la casi una década de aquella fría noche de Tijuana en la que Don Perro Aguayo Jr. partió de este mundo. Un impactante suceso que ha sido expuesto desde todos los ángulos, cada uno más oscuro que el anterior. Y la realidad es que aún explicado milimétricamente por expertos de la lucha libre y especialistas de la rama de la salud, sigue siendo un suceso enigmático lo acontecido ese 21 de mayo del 2015, en la que una de las luminarias más grandes de este deporte se apagó en medio del auditorio de Tijuana. Y a diferencia del grueso del contenido ya expuesto por colegas de la plataforma, hoy no hablaré del suceso per se. En esta ocasión hablaré de una perspectiva poco explorada y que recién salió a la luz gracias al podcast Luchando por tus sueños. En más de uno de los episodios publicados en el canal propiedad de Latin Lover, tanto él como sus invitados se han manifestado en el tema, siendo estos colaboradores, promotores, colegas y amigos, siendo este uno de los casos el Mesías, colega del líder de la jauría, quien manifestó en el episodio 10 que tras un suceso igual de trágico, el cual presenciaron de manera indirecta ambos luchadores, este percibió en Pedro una sensación de presagio o presentimiento tras verse ambos cercanos a lo sucedido ese día. Teníamos un evento en Guadalajara y cancelan el evento. Estando ya ahí, del domingo pasó al miércoles. Muchos del staff se fueron en camión en donde sucedió un accidente. Entonces, platicando con el perrito, yo y él únicamente, algo que nunca sucedía además, él me dice que cómo es la lucha libre. Tú sales de tu casa y no sabes cuándo regresas. Subes al ring y no sabes cuándo te vas. Eso fue el miércoles y el viernes falleció. El puertorriqueño no fue el único que vio la tragedia, al menos de manera impalpable, a lo que le sucedería al oriundo de la Ciudad de México tan solo días antes del suceso, sino que, para añadirle peso a esta lista de coincidencias, en el episodio 31 del programa, presentado por el director de talento de la Caravana Estelar, junto a una serie de promotores del deporte aquí en México, volvieron a tocar el tema, siendo Nacho de la O, promotor de The Crash, promoción que tuvo el desfortunio de presentar la última lucha del Perro Aguayo Jr. Lo dicho por Nacho resulta impactante como revelador, ya que este reafirma que el Perro Aguayo Jr. se presentó ese fin de semana de una manera muy distinta a la de tantas otras en la que trabajaron juntos. Me tocó esa trágica función. Dicen que la muerte se presiente. Ya Pedro en paz descanse le llovieron ofertas para que no fuera mi función, porque era el regreso de Rey Mysterio Jr. Y cuando me habló, él me dice, yo voy contigo. Es más, llego un día antes. Tú sabes que no hacía eso. Yo voy un día antes y si Rey va a 5 entrevistas, yo voy también. En ese momento, el promotor de The Crash enlista lugares a los que Pedro rechazó para ir a Tijuana. Y dicho y hecho, llegó un día antes, paso por él, lo conoces perfectamente. Él era aeropuerto, hotel, auditorio y nada más. Ese día me propuso acompañarme a los pendientes que tenía. Al rato me dice que vamos a comer. Fuimos a la comida china y en ese momento me dijo que quería traer a todos los luchadores de la función, siendo él quien pagaría toda la cuenta.
Ambos colaboradores terminaron de comer y separaron sus caminos. Solo para horas después, ya bien entrada la noche, Pedro le llamaría a Nacho para invitarlo a cenar, cosa que extrañó en demasía al promotor, ya que este conocía al líder de la jauría desde los 15 años y esa era la primera vez que el luchador le proponía algo así, a lo que Nacho rechaza amablemente la invitación para proceder a volver a la cama. Al día siguiente, tempranito, la primera llamada era de él. Ya estoy listo para lo que yo quisiera, me dijo, cosa que no era normal en él. Fuimos a la comida china, se fue a hacer unos mandados y llegó al auditorio, muy diferente, bromeando con todo y así. La plática del promotor continúa ahora con la función y el posterior deceso de Perro Aguayo Jr., para luego mencionar algo que vivió días después de la tragedia. Días después yo me entero por medio de un luchador que cuando Pedro estaba por salir a luchar, este le entrega la llave y le dice, toma, esto yo ya no lo voy a ocupar, cuando él, en teoría, todavía iba a regresar al hotel a descansar. La conversación cierra con los días posteriores a la tragedia y cómo Nacho tuvo que buscar las formas de llevar de vuelta a su amigo con su madre, así como también sufrir el hostigamiento que recibió por parte de los medios de comunicación. Si te interesa escuchar la plática con las palabras del promotor, como los comentarios adicionales de Latin Lover, te recomiendo que vayas a ver el episodio en su canal. Sin duda, un episodio lleno de revelaciones, no solo del suceso, sino que va más allá del deporte, desde la perspectiva de los promotores invitados. Y es aquí donde me cuestiono a mí, como a ustedes que están viendo este video. Pedro Aguayo, ¿sentía que esa función sería los últimos instantes de su vida? Las señales presentadas junto al Mesías, como sus acciones previo y durante la función, eran un síntoma o presagio de lo que estaba por presenciar los fanáticos que vivieron en carne propia el suceso durante la función, o es solo una mar de coincidencias que rodean un suceso igual de misterioso como lo ya dicho en este espacio. Si alguno de ustedes ha visto la película The Wrestler, protagonizada por Mickey Rourke, recordarán el final de la cinta, en la que el protagonista sufre un final similar al del líder de los perros del mal, siendo una serie de factores que terminan por orillar al luchador a decidir jugarse la vida en el único lugar donde se sienten en casa, siendo el encordado este lugar que desean pisar antes de partir de este plano terrenal. Misma primicia que podemos extrapolar a las frases tan mencionadas en el gremio. Murió haciendo lo que más quería en este mundo, junto a la de si algún día me muero, espero sea en un ring de lucha libre. Ustedes tienen la última palabra. Este que ven acá es Lawrence Robert Sharp, o como lo conocemos quienes tenemos el gusto o disgusto, Abdullah el Carnicero. Nacido en Windsor, Ontario, Canadá, un 11 de enero de 1941, en el seno de una familia pobre, Larry encontró en el pro wrestling un escape a esa realidad que tanta angustia lo acogió, transmutándolo al lado más violento y nauseabundo del deporte, las luchas hardcore. Lawrence se haría un nombre en ese nicho entre 1958, fecha en la que debutó, y el año 2010, labrando su legado como uno de los individuos más violentos del deporte. Y para muestra un botón, ya que si observamos una imagen del ahora adulto mayor Robert, podemos observar las pronunciadas cicatrices en su frente, marca distintiva del luchador, quien fungió como una atracción especial a donde quiera que fuese, siendo sumamente venerado en Norteamérica y Japón. Hay tantísimas cosas que puedo decirte de Abdullah, como su paso en WCW, el respeto que le tienen luminarias como otro de los ídolos extremos, como Mick Foley y Hugo Sabinovich, su inducción al Salón de la Fama de la WWE en 2011, a pesar de que jamás pisó la empresa de Vince McMahon,
siendo este un reconocimiento a su legado que marcó a toda una generación a la que la figura de Abdullah the Butcher le producía temor, horror, desagrado y sobre todo respeto. A pesar de lo inseguro e improvisado que podría ser este dentro y fuera del ring, a raíz de su estilo poco decoroso. Pues a pesar de todo lo mencionado, el hombre detrás de ese personaje sanguinario y terrorífico, quien es reconocido por ser un gran sujeto dentro de su círculo familiar y algunos compañeros con los que trabajó, este carga con un pecado grandísimo. El más grande error cometido por Abdullah, acto que no solo condenó la carrera de uno de sus pupilos y amigos, sino también la vida entera de este. Durante su extensa carrera, Abdullah conoció a una gran cantidad de talentos, a los que sirvió como rival y como mentor, siendo uno de ellos Devon Nicholson, quien devino a ser su amigo, debutando en 2001 en el deporte como luchador y posteriormente fungiendo a la par como promotor. En 2006, ambos performers se conocieron, fungiendo rápidamente como enemigos en el ring y como grandes amigos fuera de él. Sería el propio Devon quien retiraría a Abdullah de 68 años en su natal Canadá, siendo este suceso no solo un reconocimiento al joven apodado luchísticamente como Hannibal, sino también una despedida a su amigo con el cual luchó contra él y junto a él en una decena de ocasiones entre 2007 y 2009. Llegado el año 2009 precisamente, y tras más de 15 pruebas con WWE, Nicholson fue finalmente fichado por la empresa de Connecticut, toda una victoria para él y su mentor, que como mencioné previamente, no pudo formar parte de la empresa por su manera impredecible de luchar, viéndose reflejado en el joven Devon. Pues lamentablemente, poco duraría la alegría, ya que solo un mes después, WWE le rescindió el contrato al canadiense al ser este diagnosticado con hepatitis C. A tal impactante diagnóstico, Devon no encontró respuesta dentro de su ser que explicase cómo, cuándo y dónde contrajo tan terrible padecimiento. Por más que veía el estudio, no entendía cómo él podía sufrir semejante padecimiento, hasta que se le cruzó la idea de que su propio amigo y mentor pudo haber sido el causante directo del nefasto diagnóstico. Parte de este relato es extraído del episodio dedicado al carnicero en el programa The Dark Side of the Ring, por lo que durante el episodio indagan en el contexto en el que Abdullah pudo haber contraído la enfermedad, dando como respuesta lógica las hojas de afeitar que usaba para infringirse la abertura en la cabeza que tanto lo caracterizaba, como también infringírselo a sus rivales. Cuchillas que muchas veces prestaba y volvía a usar en posteriores funciones. Lo sé, se escucha tan grotesco como parece. Ahora, con el sospechoso identificado, sería complicado corroborar aquello, por lo que visto su carrera finiquitada, Hannibal se movilizó rápidamente para poder recibir justicia, tras vérsele arrebatado absolutamente todo lo que amaba, por lo que durante este periodo, en plena producción de un documental sobre su camino a WWE, el cual terminó además con un final más triste que el planeado, el director de este metraje pudo identificar, gracias a las grabaciones producidas, el momento en el que Devon pudo haber sido contagiado, siendo una lucha en el año 2007, en la que Lawrence abre sin su consentimiento a su rival con la misma hoja con la que se había abierto él anteriormente. La noticia hizo eco rápidamente en Ottawa, ciudad de origen de Devon, lo cual llevó al abogado Ron Alcázar a involucrarse en el caso, obligando desde la vía legal a presentar un análisis de sangre a la leyenda del hardcore, siendo este análisis el cual confirmaría lo evidente. Abdullah también presentaba la misma variedad inusual
de la enfermedad en su sangre. Para todo esto, el carnicero negaba en todo momento y hasta la fecha que él no estaba al tanto de la enfermedad, justificando vilmente el acto que terminó con la carrera del en ese entonces rival en el cuadrilátero y amigo fuera de él. Teniendo todo esto en la mesa, era imperativo proceder con una demanda hacia el canadiense. La ignorancia de Larry lo orilló a perder el juicio al no asistir a este, siendo declarado culpable por negligencia y agresión física. En los años posteriores, Abdullah siguió negando que este tenía la enfermedad, para luego decir que fue Hannibal quien lo contagió. Mientras esto pasaba, Devon Nicholson fue merecedor de una indemnización de $2,3 millones, cifra que aún no recibe, tras que su antiguo mentor ocultase todos sus bienes para evitar pagarle un solo centavo de esa cifra, factor que mantiene el caso abierto hasta el día de hoy. Este caso es solo una prueba más de la ignorancia y negligencia que muchas veces alberga la lucha libre, sobre todo los estragos que dejó el estilo hardcore en más de una generación de luchadores. La equivocación de Abdullah provocó que cierto sector del gremio se pusiera en contra de él, como lo es la leyenda Superstar Billy Graham, quien solicitó que se le retirara del Salón de la Fama, mencionando que es una organización desvergonzada incluir a un animal sediento de sangre como Abdullah el Carnicero en su inútil y vergonzoso Salón de la Fama. Y quiero que el nombre de la superestrella, Billy Graham, no sea parte de él. Por su parte, a pesar de que Devon fue curado de su padecimiento años después, afortunadamente, este sigue molesto con su ex-mentor, sobre todo por cortarle su sueño de ser parte de la élite del deporte, como también no pagar la cantidad por la que se le había condenado, deseándole, y cito, eres un pedazo de mierda y espero que cuando mueras tengas una muerte lenta y dolorosa. Tú, sí tú, persona que estás viendo este video, ¿crees en las maldiciones? Esa expresión que desea el mal hacia alguien o algo y que a lo largo de la historia nos ha demostrado que a pesar de parecer únicamente una lista de coincidencias, estos han terminado por generar un mito entre los entusiastas del oscuro y sobrenatural. ¿Te imaginas que por algún motivo, razón o circunstancia sufres de una maldición o alguien que conoces vive un episodio así en su vida? Piensa en todo lo que puedes perder, en lo desafortunado que puede resultar para alguien cargar con algo como esto. Pues hoy hablaremos del origen de la maldición más conocida de este deporte. Muchos de aquí conocemos a profundidad la historia de la familia Von Erich, dinastía que sufrió de un terrible desenlace a raíz de una malísima suerte que pudo ser fácilmente respondida a una maldición retratada recientemente en el filme Garra de Hierro. Originarios del estado de Texas y comandado por el patriarca, promotor y anteriormente luchador Fritz Von Erich, los hermanos Chris, Kerry, Kevin, Mike y David nacieron y crecieron de la mano del pro wrestling, junto a un estilo de crianza sumamente tejano influenciado al fuerte carácter de Fritz, quien junto a su esposa perdieron en un inicio a su primogénito Jack Jr. y años después a David, por lo que con el paso del tiempo los hermanos restantes terminaron por incursionar paulatinamente al deporte familiar, debutando en la World Class Wrestling Association de su padre. El ascenso y trágica caída de los hermanos es algo que, como mencioné, muchos ya conocemos, con todo y las libertades creativas tomadas por la adaptación cinematográfica. Pero lo que pocos saben, y es algo que no se muestra del todo, es el origen de la terrible maldición que barrió con 5 de 6 hermanos, al menos en forma de mito o leyenda urbana, claro.
Dicho esto, lo que te contaré a continuación debe ser tomado como eso, un suceso que puede ser cuestionado por su legitimidad, pero que se ha ido transmitiendo a lo largo de los años como una explicación a tan terrible lista de sucesos. Para esto hay que remontarnos al origen de todo, cuando el patriarca de la familia fungía como luchador profesional. De inicio, sabemos que su nombre real es Jack Atkinson y no Fritz von Erich, nombre artístico que se colocó iniciada su carrera en Los Encordados. El nombre hacía referencia a su personaje Hill, que se caracterizaba por actuar como nazi. Sí, esto apenas es el inicio de la historia. Tras una función más, en la que el tejano se desenvolvió bajo su rol de rudo, un hombre misterioso se le acercó. Hombre que hasta el día de hoy se desconoce su identidad, confrontando a Fritz para preguntarle cómo podría frivolizar algo tan terrible como lo acontecido en el conflicto mundial que costó tantísimas vidas humanas. Fritz, molesto por la acusación, respondió que todo era parte del show, para posteriormente invitarlo a que se fuese del lugar. El hombre misterioso descubre su brazo y en él se encuentra grabado el número de identificación que los soldados alemanes impregnaron en su piel en su estadía en los campos de concentración, para instantes antes de irse soltar estas palabras al luchador. Ahí perdí a todos mis hijos. Espero que algún día sientas el dolor que yo he sentido. El hombre se marchó y dejó en Fritz no solo un hueco en el estómago digno de cuando te encuentras en una situación casi sobrenatural, sino que a posteriori, este terminó por vivir en carne propia el mismo sufrimiento que el superviviente sintió, ya que de los 6 hijos que Fritz crió, solo uno sobrevivió a tan mencionada maldición que acoge el apellido von Erich. ¿Quieres saber lo peor de esta historia? Es que el biógrafo David Schumacher afirma que esto sí sucedió y no es solo un mito urbano como muchos creemos, aunque las versiones en internet terminan por ser distintas, ya que algunos portales se menciona que el hombre misterioso hace mención a que perdió a 5 hijos como lo haría después Fritz, con la diferencia de que en lugar de desearle tan trágico destino, imploró que jamás tuviese que vivir tal sufrimiento. Sea como sea, la maldición de los von Erich es uno de los temas de índole sobrenatural que más se menciona entre los círculos de lucha a raíz de su inexplicable origen y desarrollo, dejándonos con una profunda pena para aquellos que somos hermanos y padres, por el inmensurable dolor sufrido por Kerry, el único superviviente de su familia. Estos fueron 3 sucesos con resultados terriblemente fatídicos. Recuerda que el propósito de este video es únicamente el de entretener y perturbar, por lo que si tienes o conoces alguna historia de este tipo y quieres que hablemos de ella, déjamelo en los comentarios. Si el video te gustó, te agradecería que dejes tu like y que te suscribas al canal. Nuestra meta es llegar a los 5000 suscriptores antes de terminar el año, por lo que tu ayuda será fundamental para alcanzar esa cifra. Muchas gracias por ver. Sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Te mando un fuerte abrazo y te deseo Buenas noches.